En el libro de Josué, capítulo 24, verso 24, dice, también murió, ¿quién dice que murió, hermanos? Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte Efraín. Siéntese, por favor, en esta tarde. ¿Quién tiene algún conocido que se llame Eleazar? Levante su mano. No es un nombre muy común. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Quiénes han leído sobre la vida de Eleazar en la Biblia, hermanos? Hay 7 Eleazares en la Biblia, así que por ahí anda compitiéndole a Pepe, ¿verdad? Le pegan a una piedra y le pegan a un Pepe. Y el nombre de Eleazar en la Biblia en realidad es un nombre que sí aparece varias veces. Sin embargo, debido a que no está en el lugar como otros hombres o mujeres de Dios que tuvieron grandes hazañas, no es un nombre muy común para muchos. Le quiero contar una historia. Yo creo que todos los que estamos aquí por lo menos hemos escuchado el nombre de Abraham Lincoln, ¿sí? El personaje político, presidente en una de la historia de los Estados Unidos que está en 1 centavo. ¿Cuántos de ustedes sabían, hermanos, levantando su mano, que Abraham Lincoln fue un luchador, como le diríamos hoy en día, de grecorromano o de wrestling? ¿Cuántos lo sabían? No, ¿verdad? Porque en realidad la historia es muy común que suele solamente arrojar los sucesos más importantes o más visibles de las personas. Pero las partes silenciosas de los seres humanos, esas por lo general no son muy vistas. Brevemente le cuento. Abraham Lincoln, dicen que cuando él era niño o adolescente, empezó a ser invitado a participar en peleas, no peleas callejeras, sino peleas como deporte, al punto y al grado que antes de ser presidente, unos de sus historiadores cuentan algo muy interesante de su vida. Y es que él duró por cerca de 12 años compitiendo esta disciplina de deporte. Tuvo cerca de 300 peleas y solamente perdió una. Al punto que algunos de sus fanáticos, conforme él iba creciendo, en una ocasión le dicen, por ahí dicen los historiadores, con esa valentía y con esa fuerza que tienes, porque él medía 1,90, más o menos, 93 en metros. Dice, hasta presidente de los Estados Unidos puede ser. Y cuentan los historiadores, hermanos, que de alguna manera tuvo cierta influencia el ser reconocido en el silencio. Porque por lo general cuando se habla de lo desconocido o de lo que no es visible para los demás, no suele ser algo que es recordado hasta que precisamente las personas llegan al punto en donde son visibles por los demás. A este mensaje yo le he puesto por tema, este tercer y último mensaje, persevera en el silencio. Y es precisamente haciendo alusión a esas virtudes que tenemos que desarrollar para un buen año, hermanos, en Dios. Yo sé que vamos en la tercera semana y esas metas, esos propósitos que nos hemos propuesto, ¿por qué no decirlo? Uno que otro ya lleva algunos días de ventaja, ¿sí? No sé, dejar de comer cierto alimento, leer, orar, trabajar con más eficiencia, cuidar sus finanzas. Y hasta ahorita probablemente no se ve mucho o no se ve nada o se ve poco y usted ya está en el estado en donde, híjole, ¿en qué lío me he metido? Yo le dije a Dios que ya no iba a comer tortillas de harina y usted se sube a la báscula y en vez de por lo menos mantenerse va para arriba, ¿verdad? ¿En qué lío se metió? Dijo que iba a guardar sus finanzas y en vez de ver a favor está viendo en contra. Y entramos en ese estado en donde aparentemente el proceso del silencio puede cambiar de parecer, en donde podemos elegir
o volver a nuestros mismos hábitos de antes, o simplemente modificarlos y no ser tan radicales y tan excesivos, porque ya ve, de repente nos decimos, no, es que para qué dije abandonar las tortillas si esas están hasta en la Biblia. Y dice, no, me voy a comer una cada 3 días. Y luego después una cada 5 días, y nomás entre semana, y así sucesivamente. Y volvemos al mismo ritmo anterior. Este mensaje tiene como propósito recordarle a usted y a mí que actuar, perseverar, mantenerse en el silencio es una buena cualidad para los hijos de Dios, hermanos. No se desanime. Lo que está haciendo, le aseguro que no fue una locura la que se le metió a la mente. Lo que se le metió a la mente seguramente pudo haber sido el Espíritu Santo dándole una vez más esa vitamina para que vuelva a hacer las cosas bien como lo hacía antes. O en su efecto, para que ahora las hagamos bien. Pero el proceso del silencio siempre suele ser un proceso muy doloroso. ¿Quién se iba a imaginar que Abraham Lincoln iba a ser presidente? Pero en el silencio él forjó una disciplina, una fama. Él forjó una conducta, forjó una filosofía, forjó valores que le permitieron llegar a ese punto. Cuando hablamos de la vida de Eleazar en la Biblia, y precisamente ocupa un lugar muy especial, porque si usted leyó junto conmigo, es el último verso del libro de Josué. Por lo general se cree que la parte final de un libro, de una carta o de una historia, se tiene a consideración o que es como que ya no sé cómo despedirme, pero también se tiene la impresión que es sobresaltar lo más importante de algo. En el caso del libro de Josué, en ningún momento significa que es como que rellenar un libro de un hombre llamado Josué, sino en realidad se estaba reconociendo visiblemente lo que de manera invisible había hecho este personaje en la Biblia. Y brevemente le voy a decir quién era Eleazar o el Eleazar del que vamos a hablar el día de ahora. En primer lugar, este Eleazar era hijo de Aarón. Aarón había tenido 4 hijos. Aarón era hermano de Moisés. Y de esos 4 hijos, Eleazar era el número 3. Lo que significa que en la tradición judía o hebrea, para poder llegar a ser visible o poder llegar a ser alguien importante o sobresaliente, generalmente se recargaba sobre el primogénito o sobre el primero. Y Eleazar estaba prácticamente en la posición número 3. Así que cuando se habla de la vida de Eleazar, no solo se habla de un hombre que fue el tercer hijo de un hombre llamado Aarón, sino que también Eleazar tiene otro dato significativo en la Biblia. Y es que al ser hijo de Aarón, dice la Biblia que Dios le instruye a Moisés, allá en el capítulo 28 de Éxodo, y le dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo, o consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Eleazar no solamente era el tercer hijo de una familia, sino también era un sacerdote. Y cuando me refiero a un sacerdote, hermano, me refiero que en la línea sacerdotal, un día los sacerdotes sabían que iban a ocupar un lugar sagrado y muy especial, que era el ser sumo sacerdote, que era prácticamente la mejor posición que podía haber en términos religiosos o para acercarse delante de Dios. Para que esa chance llegara a Eleazar, en realidad primero tenía que pasar algo con los 2 que estaban arriba. Cuando se habla de la vida de Eleazar, su nombre significa Dios ha ayudado, que es una composición del hebreo de él, en español o castellanos, que es de Elohim. Y Sar, que significa de ayuda. En otras palabras, la vida de Eleazar representa la vida de un hombre que había sido destinado por Dios para ayudar. ¿Sabe usted que cuando nosotros venimos a Cristo, una de nuestras tantas cualidades que tenemos en Dios es que Dios nos ha destinado a ayudar, hermanos? ¿Sí lo sabía? Diría alguien por ahí, ¿verdad? Mejor que me ayuden, pastor. En realidad es parte de la fe, pero cuando uno viene a Cristo, uno aprende que en la identidad de hijos de Dios, Dios nos posesiona para ayudar a los demás, para ser de bendición para los demás. No es solo el hecho de obtener un beneficio,
sino también el hecho de dar esa ayuda y que sobre todo sea una ayuda que termine glorificando a Dios. Le quiero compartir brevemente, una definición muy propia de lo que para mí es significativo preservar o perseverar en el silencio. Y dice de la siguiente manera: perseverar significa mantenerse constante en lo que nos hemos propuesto y cumplir esa tarea a pesar de no ser vistos. Porque yo le voy a decir una cosa: cuando alguien está haciendo algo, es muy común que nos gusta que nos vean. Le voy a platicar que yo creo que todos los papás lo hemos vivido. ¿Cuántos recuerdan cuando nuestros niños estaban por ahí en el pre-K o en el Head Start y el chamaco, la chamaca llegaba con una estrellita en la frente? ¿Cuántos se acuerdan? Oh, eran momentos gloriosos para ellos, ¿verdad, hermanos? Y les preguntábamos, ¿por qué te pusieron una estrellita? Y ellos bien orgullosos, ¿verdad? Es que me porté bien. Es que ayudé a mis amiguitos. Y empiezan a definir precisamente eso. Y nosotros, a pesar de que ya sabemos que no es más que un pedazo de calcamonía tan diminuto, para ellos el hecho de haber sido reconocidos visiblemente, para ellos genera en ese momento un gran entusiasmo. Cuando venimos a Cristo y estamos en la madurez, hermanos, debemos de aprender y entender que hay ocasiones en la fe cristiana en donde no te van a poner una estrellita. ¿Sí me voy a explicar, verdad? Va a haber ocasiones en la fe cristiana en donde no te van a reconocer. Pero no es porque Dios se haya olvidado de ti. No es porque Dios ya no te vea como te veía antes, sino es simplemente porque estás en un proceso llamado perseverar en el silencio. Estás en una posición, estás en una ubicación, en un escenario, en una parte de tu vida, en donde te vas a esforzar mucho, en donde vas a guardar la determinación, en donde lo vas a intentar las veces que sea necesaria, en donde vas a reivindicar el rumbo de tus decisiones, en donde posiblemente van a suceder cosas dolorosas, pero vas a seguir perseverando en el silencio. En otras palabras, lo que nos pudiese animar que alguien nos hablara, no necesariamente va a suceder. En otras palabras, lo que fuese el reconocimiento de un buen resultado, de algo que digamos, es que me esforcé, por eso pasaron las cosas así. No siempre. Y en Cristo tenemos que aprender que perseverar en el silencio es una cualidad que nos identifica como hijos de Dios, para que nosotros también podamos ver las promesas de Dios en nuestra vida. Así que, ¿qué significa, de acuerdo a lo que acabamos de leer, la muerte de Eleazar en el capítulo 24 de Josué, en donde lo exalta el narrador? Y no solamente exalta 3 acontecimientos. Uno, dice que muere Josué. Usted lee versos arriba y dice, y muere Josué, y lo entierran en cierto lugar. Y luego dice, y toman los restos de José el soñador, porque se los trajeron. Antes de salir de Egipto, se trajeron los restos de José el soñador y los pusieron en otra ubicación. Sino que detrás de esas grandes aspectos visibles de poder honrar tanto como a Josué como un caudillo, tanto como a José el soñador, como un hombre que fue clave para perseverar a Israel en medio de la hambruna, también sobresale el nombre de Eleazar. Ese nombre que le vuelvo a repetir, seguramente lo digo con mucho respeto, hermano. ¿Y ese cuate de dónde salió? Pero vamos a aprender esta tarde que ese silencio y esa perseverancia nos identifica a muchos de nosotros. Ese silencio y esa perseverancia te identifica. Y yo sé que mientras vayamos desarrollando este mensaje, tú vas a aprender junto conmigo que sí eres ese Eleazar. Que ese silencio que estás haciendo en tu perseverancia no es en vano. Que eso que nadie ve, eso que nadie valora aún, eso que nadie reconoce aún, eso que nadie exalta aún, te vas a dar cuenta que en realidad sí eres esa persona especial que Dios dice que eres. Así que, ¿qué significa perseverar en silencio tomando la referencia de la vida de Eleazar? En primer lugar, perseverar en silencio significa mantenerte fiel a Dios a pesar de la desobediencia de otros.
Quiero iniciar precisamente con un escenario en la vida de Eleazar. Dice la Biblia que una vez que Moisés los unge a los hijos de Aarón, y básicamente ahí es el arranque de la descendencia de los levitas, de todos los que se iban a encargar exclusivamente de todos los rituales religiosos para llevar el pueblo adelante de Dios, ofrendas, el sacrificio, lo que venía siendo lo que se hacía una vez al año, el sacrificio de expiación y todo lo que representara entre el hombre y Dios. Precisamente la tribu de Leví o los hijos de Aarón eran los encargados de hacer eso. Dice el capítulo precisamente 10 del libro de Levítico que en una ocasión, y voy a leer, dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Sabe? Este es uno de los escenarios más dolorosos que se puede ver en la vida de Aarón, porque prácticamente Dios le había dado la bendición de que sus hijos varones iban a ser sacerdotes como con él y junto con él. Pero la historia se enmarca de la siguiente manera. 2 capítulos antes, entre el 9, 8 y 9, nos habla que Dios le había dado instrucciones a Aarón de cómo es que él se iba a presentar delante de él. Y brevemente se lo cuento. Este hombre, por instrucción de Dios, tenía que ir delante de Dios no solamente purificado, sino que tomaban unos recipientes metálicos de oro, en otras ocasiones de plata, y ponían en él un incienso, algunos lo llaman que era un perfume, como un perfume, era como un líquido. Y sobre de ese incienso, el protocolo era que cuando entraban al tabernáculo de Dios, ellos tenían que ir con sus vestiduras de sacerdotales, blancas, intachables, y ese incienso tenía que ir encendido, y era un simbolismo de que todo aquel que se acercaba a Dios, para los ojos de los hombres en aquellos años, tenía que acercarse a Dios de manera pura, pero no solo de manera pura, sino también de manera obediente. Para el capítulo 10 dice la Biblia que los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, como ya los acabamos de leer, estos hombres les tocó participar en lo que venía siendo ofrecer sacrificio a Dios. Pero dice la Biblia, hermano, el narrador Moisés, claramente, dice que estos hombres o estos hijos de Aarón cumplieron básicamente con todo el protocolo excepto con uno. Y es precisamente que la preparación del incienso o del perfume o del líquido o del aceite, la preparación de él no era la que Dios había ordenado. En el libro de Éxodo capítulo 30, Dios les había dicho a Moisés que le dijera a Aarón cómo se debería de preparar ese incienso. Dicen los estudiosos que uno de los rituales que se hacían para poder llegar a las deidades en los tiempos antiguos es que cada religión tenía sus diferentes métodos para crear sus propios inciensos. Dios no fue la excepción en el contexto que para hablarle al hombre, Dios le dijo de qué manera cuando se fuesen a acercar al templo a ofrecer un sacrificio, les dijo de qué manera debían de preparar el incienso. Les dio medidas, les dio tipo de aromas, les dio cantidades, les dijo cómo y les dijo cuándo. Y dice la Biblia que los hijos de Aarón, precisamente cuando iban entrando con todo el protocolo, dice la palabra de Dios, que de la presencia de Dios, en otras palabras del tabernáculo, hermanos, dice que salió fuego y literalmente los quemó. Este acto, hay una palabra clave que a veces nos llama la atención a los que leemos la Biblia. Dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño. La palabra fuego extraño en la Biblia del hebreo significa no autorizado, desconocido o profano para Dios. En otras palabras, lo que hizo estos dos personajes, todo lo habían hecho aparentemente bien, pero había algo en particular que no había sido bien hecho. Y Dios tomó en su justicia como un acto de desobediencia. ¿Sabes? La vida de estos jóvenes en realidad murió de una manera muy dolorosa, muy trágica. De hecho, le voy a compartir un dato muy interesante. Ellos fueron quemados, pero no sus vestiduras.
Cuando el fuego de Dios sale, cuando Dios toma justicia, en realidad esto es un acto muy sobrenatural, porque el quemar las vestiduras era un símbolo en cierta medida de que aún lo santo no le servía a Dios, pero que el cuerpo se quemara y se mantuvieran las vestiduras era una señal que el que había fallado era el hombre y no Dios en representación de las vestiduras. Así que cuando estos jóvenes fueron quemados, surge la pregunta, ¿por qué ofrecieron fuego extraño? El ofrecer fuego extraño se puede interpretar como una manera no solamente de desobediencia, de descuido, no solamente como una manera de rebeldía, sino también una manera de decirle a Dios, aunque tú me digas de qué manera se tienen que hacer las cosas, yo puedo encontrar otra manera de hacerlas. Estos jóvenes, dicen los estudiosos, que en su inmadurez posiblemente o en su no entendimiento de querer obedecer tal como Dios lo había establecido, iban a servir de ejemplo para las demás generaciones. Que cuando Dios pide algo, cuando Dios demanda algo, así es como se debe de hacer. Y yo hago la pregunta en base a esta historia. ¿Sabes? Todavía no era el turno de Eleazar para ofrecer sacrificio a Dios, para llevar su incensario. Pero Eleazar entendió algo después de este acto. Que no importa quién te esté mirando o quién no te esté mirando, delante de Dios, todo lo que hagamos para Él, aunque no sea reconocido por los hombres, se tiene que hacer correctamente para Dios, aunque no sea reconocido. Estos jóvenes, dicen los estudiosos, que muy probablemente en su memoria, en realidad prepararon la misma porción o las mismas concentraciones que anteriormente se practicaba en el paganismo y que Dios prácticamente lo desechó. Hacer en el silencio, pensar que Dios no nos ve, al final del día toma evidencia de que Dios lo ve todo. Pero hacer las cosas bien, aún en el silencio, donde no nos ve nadie, tenemos que entender que ante los ojos de Dios es la mejor conducta que podemos llevar a cabo. Hermanos, ¿quién se iba a dar cuenta que este incienso, este aceite estaba profanado? ¿Quién se iba a dar cuenta? Nadie. Pero Dios sí. En el silencio, en la fe cristiana, nosotros muchas de las veces tenemos oportunidad de hacer cosas indebidas. ¿Sí está de acuerdo conmigo, verdad? Cosas que nadie nos ve. Cosas que probablemente decimos, si no me están mirando, entonces no hay por qué temer. Pero la realidad, hermanos, es que delante de Dios, para Dios, el silencio es muy importante. Para Dios, en donde nadie nos ve, en donde nadie ve nuestro esfuerzo, en donde nadie ve nuestra integridad, en donde nadie ve la manera en la que nos comportamos. Ese silencio, aunque no nos lo reconozca el hombre, Dios al final del día lo termina evidenciando. Dios al final del día termina demostrando que las cosas se hacen bien o se hacen mal. ¿Sabes? Muchas personas en la fe cristiana llevan su estilo de vida en el Señor de una manera como si nadie los mirara. Al final del tiempo se lo voy a recordar y me lo recuerdo a mí mismo. Al final del tiempo vamos a ser observados y al final del tiempo vamos a ser confrontados con la realidad. Sin embargo, aunque no haya reconocimiento, aunque no haya aplausos, aunque no haya esa estrellita de plástico dorada que le ponen a los niños, si nos mantenemos perseverando en el silencio, en la búsqueda de Dios, a su tiempo Dios pagará como a Eleazar. A su tiempo, hermano mío, no dejes de orar, no dejes de portarte bien. No dejes de portarte bien. Porque hoy en día, como los cristianos, dijo un hermano, es que esos hermanos son bien malcriados. No dejes de portarte bien. Es que, pastor, nadie me lo reconoce. Tengo tanto tiempo orando y nadie se da cuenta. Tengo tanto tiempo mejorando esta área de mi vida y nadie se ha dado cuenta. Eso es lo que tú crees. Pero Dios sí se da cuenta. Dios sí lo ve.
los hijos de Aarón, estos dos jóvenes, es muy probable que nadie los miró hacer lo indebido, pero en su momento Dios tuvo que exhibir y tuvo que detener. Si tú en el silencio permaneces haciendo las cosas bien, no va a haber un padecimiento a favor de ti, al contrario, va a haber protección de Dios a favor de ti. ¿Por qué? Porque el silencio no necesariamente significa que estás haciendo las cosas mal. También significa que Dios te está guardando para exaltarte a su debido momento. ¿Quién se iba a imaginar que Eleazar iba a aparecer en el escenario de la parte final de un libro siendo exaltado? Y todavía no terminamos el mensaje. ¿Quién se lo iba a imaginar? Nadie. Pero ahí es cuando la fe cristiana, como hijos de Dios, nos debemos de dar cuenta que no es que necesariamente querramos ser mejor que los demás. No, es que el hecho de guardar el corazón delante de Dios significa mucho. Mucho significa. Puede haber aquí, con todo respeto lo digo, personas que se esfuerzan en áreas de su vida y tal vez están esperando una oportunidad para servir al Señor. Y nadie te ve, pero Dios te ve. Tal vez aquí hay personas que tienen el buen deseo de, ahora sí, comprometerse con el Señor. Y tú quisieras que se te notara. Quisieras que, no sé, se acercara el pastor y te dijera, fíjate que tuve un sueño y te vi en el Señor. No he tenido ningún sueño, hermano, la verdad. Nada, es más, ni sueño yo casi. Y cuando sueño se me olvidan. Yo respeto a aquellos que sueñan todos los días, ¿verdad? No sé cómo le hacen, nos han vuelto locos. Pero no, el silencio es parte del proceso. El silencio es parte de tu formación en el Señor. Y Eleazar, cuando miró cómo Dios había tomado justicia sobre sus hermanos, seguramente Eleazar formó en su madurez la importancia que aunque nadie te vea, tú debes de permanecer limpio delante de Dios. ¿Qué significa perseverar en silencio o en el silencio? Significa también mantenerse sobrio. Mire lo que dice en ese mismo capítulo la instrucción de Dios. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, ya nomás le quedaban dos. Dice, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no os muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que otro de los defectos que habían cometido los hijos de Aarón, los que murieron, no solamente habían, por así decirlo, adulterado el incienso, sino que ellos dicen que la respuesta que Dios le dio después a Moisés para transmitírsela a Aarón era porque era muy probable que iban borrachos, iban tomados. Aquí la versión 60 le llama sidra, pero otras versiones más actuales corrigen mejoran la palabra y dicen licor. Porque nosotros sabemos que la diferencia entre el vino y el licor es que el licor ya es la composición de químicos. Y la persona prácticamente entra en un estado de embriaguez, o no necesariamente embriaguez, pero sí en un estado en donde ya no tiene el mismo juicio como una persona normal. ¿Sabes? Mantenerse o perseverar en el silencio, que pudiéramos interpretarlo, mantenerse sobrio. Esta parte de la vida del cristiano es en nuestro comportamiento como hijos de Dios en relación al cuidado de lo que puede nublar nuestro juicio. ¿Sabes? Cuando un creyente está creciendo en la fe, cuando un creyente está buscando a Dios, cuando un creyente quiere llegar a una meta, quiere llegar a ponerle un alto a su vida y hacer algo que Dios cumpla su palabra, sus promesas, en el sentido de que Dios observe el esfuerzo, es muy común que en la desesperación entra metafóricamente la embriaguez. La embriaguez es aquello que nos hace perder el juicio. La embriaguez es aquello que metafóricamente ya no podemos discernir. Los hijos de Aarón, posiblemente cuando ellos entraron, los que murieron al tabernáculo, vuelvo a repetir,
no iban con un juicio claro de lo que iban a hacer allá adentro, sino que ya su juicio se había desbalanceado. Y en la fe cristiana, cuando estamos caminando en el Señor y estamos perseverando en el silencio, en donde nadie nos ve, en donde nadie probablemente nos reconoce, en donde probablemente no se mira aún nada, en donde probablemente lo único que se mira es nada a favor y todo en contra, es muy común que entramos en estados de desesperación. Es muy común que entramos en estados, digo metafóricamente, de embriaguez, en donde ya perdemos el juicio y empezamos a desesperarnos. Eleazar, al observar la experiencia que vivieron sus hermanos, tenía nuevamente en su decisión de qué manera debía de comportarse en el silencio. Cuando uno está buscando a Dios, cuando uno quiere mejorar el matrimonio, cuando uno quiere crecer en la fe, cuando uno quiere mejorar sus finanzas, es muy común que esto sucede, la desesperación, la embriaguez, el desbalanceo. Y eso es porque precisamente es una combinación de querer que alguien te anime y a la misma vez el saber que no estás avanzando. Y es muy común que se siente la sensación de la desesperación. Yo te quiero decir algo en esta tarde nuevamente. Si tú te estás esforzando en Dios, si tú te estás perseverando y estás en este silencio, mantente sobrio. No te desesperes. Mantente sobrio. No hables de más, no digas de más. No cambies el rumbo, no modifiques el rumbo. La técnica es correcta y la técnica es buscar a Dios. La técnica es correcta y la técnica es ser íntegro delante de Dios. La técnica es correcta, la técnica es guardar el corazón, porque a su debido tiempo seremos exaltados bajo las promesas de Dios. Pero no podemos perder nuestro sentido de sobriedad y dejar que la desesperación, que la angustia, que el acto de estar enojados o ser iracundos nos afecte de tal manera que perdamos nuestro juicio y perdamos mucho de lo que más nos podemos imaginar, hermano mío. Porque sí pasa. Sí pasa. Mira cuántos hombres que han estado en disciplinas de deportes, que llevan el ritmo corriendo y que aparentemente están en una buena posición, todavía no llegan a primer lugar, están en una buena posición. Pero los comentaristas correctamente dicen, si no se hubiera desesperado, si no se hubiera mantenido el ritmo, si ellos pensar que ya estar en primer lugar significaba ya ganar, si se hubiera mantenido ese ritmo, él hubiera llegado al primer lugar. Pero a veces la desesperación, a veces la angustia, la incertidumbre, la ansiedad, que son esos efectos que vivimos. Porque le voy a decir una cosa, hermano. Obviamente yo sé que nadie se va a parar en la iglesia y va a decir, hermano, doy gracias a Dios porque mira cuántas broncas tengo. Le doy gracias a Dios porque me levanté a la 1 de la mañana y no dormí. Yo sé que nadie va a hacer eso. Nadie va a agarrar el lugar y va a decirle, hermano, mira, le doy gracias a Dios porque no tengo para pagar la renta. Yo sé que no lo hacemos. Pero siempre he sabido que en cada banca de cada iglesia hay una historia y hay una batalla. Y sé que detrás de ese corazón que levanta sus manos, detrás de ese hermano que se levanta para venir a la iglesia, detrás de ese hermano que inclusive sirve a Dios, sé que hay historias de batallas, de luchas, y que en el silencio hacen su mejor esfuerzo para poder mantenerse a flote y para poder continuar en la fe cristiana. Eso sí lo sé. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque yo estoy en el mismo barco que usted. Pero ¿sabe? Ahí es cuando Dios, a través de su palabra, perseverar en el silencio, llama más la atención de lo que nos podemos imaginar. ¿Estás angustiado? Es normal. ¿No te han ayudado? Es doloroso. ¿No hay respuesta aún? Sí, cala. ¿Te has sentido que te has esforzado en vano? No eres el único. ¿Has pensado que estos cambios en realidad no fueron bien pensados? Es posible también.
Pero una cosa sí te voy a decir. Perseverar en el silencio es estar direccionado hacia donde Dios nos quiere llevar. Perseverar en el silencio es estar en el valle en donde Dios quiere formarnos. Como lo dijo aquel profeta hablándole a su pueblo, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Una manera de decir, aunque nadie te extienda la mano, ahí estaré contigo. Como lo dijo el mismo salmista, cuando estuvo a punto de caer, dice el mismo salmista, tu diestra me sostenía. Una manera de decir, tu mano era fiel para conmigo. Y en este silencio que en ocasiones se vive en la fe, hermano mío, por favor, no claudiques, mantente de pie, mantente continuando. Eleazar aún no era nadie, pero en el silencio se mantuvo diferente a sus hermanos. En el silencio entendió que iban a venir momentos difíciles sobre Israel y él tenía que mantener la sobriedad para no caer en las incitaciones que el pueblo más adelante cayó. Y esto llama la atención porque la verdad, hermanos, cómo nos afecta la influencia de las personas. Yo quiero imaginarme, y lo digo con mucho aprecio y respeto, que tú estás en tu casa, en tu trabajo, con la gente que te aprecia, te ama, y no necesariamente te dan palabras de ánimo. Estás en tu casa y quisieras que las cosas mejoraran, y tienes tiempo orando, y probablemente te preguntas, ¿estoy en la actitud correcta? Sí estás, solo que estás perseverando en el silencio. Probablemente te has dispuesto a cuidar tus finanzas, a que Dios te ayude a pagar deudas. Y en vez de pagar parece que lo hunden más a uno, ¿verdad, hermanos? Ahí nomás les recuerdo, nos aumentaron el 10% del agua. No se gozó, yo tampoco, no se preocupe. Y luego el hermano Juan ayer me decía, no, y todavía falta otro 10 al finalizar el año. Y dijo un hermano, cállate diablo, ¿verdad? Y pareciera ser que perseverar en el silencio no tiene avance, pero sí tiene, hermano. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque el esfuerzo de Eleazar de permanecer en silencio a su debido tiempo, de acuerdo a la Biblia y a la narrativa del Pentateuco, a su debido tiempo Dios lo honró. ¿Por qué? Porque perseverar en el silencio significa honrar a Dios a pesar del tiempo transcurrido. Conforme mueren los dos hijos de Aarón, más adelante Dios toma a bien a tomar a Eleazar para que tomara el lugar de los sacerdotes como líderes. Y dice en Números 3:32, y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Cuando usted permanece en el silencio, sobrio, cuando usted y yo permanecemos en el silencio, aunque los demás hagan cosas indebidas y nosotros decidamos mantenernos en esa posición que a Dios le agrada, al tiempo Dios pone a Eleazar al frente de los sacerdotes. Y no solo al frente de los sacerdotes, sino más adelante, hermano, pasó de ser de al frente de los sacerdotes, inclusive a sucesar a su propio padre. Cuando Dios toma la decisión de tomar a Moisés y a Aarón y darles el mensaje abiertamente, no van a entrar a la tierra prometida, porque no entraron ninguno de los dos. La Biblia dice que en quien Dios puso su confianza para que se convirtiera en el sumo sacerdote fue en Eleazar. Dice Números 34:17, dice, estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad. Preste atención. Josué reemplazó a Moisés y Eleazar reemplazó a Aarón. Dice, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Cuando un creyente persevera en el silencio, a su debido tiempo, hermano, a su debido tiempo, Dios lo exalta. En otras palabras, a su debido tiempo, Dios responde. En otras palabras, a su debido tiempo,
Dios, tu esfuerzo de buscarlo, de mantenerte, de esforzarte, de cuidarte a su debido tiempo, vas a ser exaltado por Dios. El problema está que a veces es un proceso muy doloroso. El problema está que a veces es un proceso que quisiéramos que nos ayudaran algunas personas. El problema está que a veces quisiéramos ver un poquito de luz, pero no se ve nada porque así es el silencio. El silencio nos ayuda a madurar. El silencio nos ayuda a confiar más en Dios. El silencio nos ayuda a tener templanza. El silencio nos ayuda a guardar nuestro corazón y decir: aquel que empezó la buena obra en mí será fiel para terminarla. Y mantenemos nuestra comunión con Dios. No es fácil el silencio. No es sencillo. No hay estrellita. No hay ventajas a veces. No se ve nada. Pero ¿sabes qué? A su tiempo Dios termina exaltándonos. Muchos creyentes le dan el crédito que las victorias de Josué estuvieron basadas solamente en él. Pero no, es un error. Cuando usted lee el libro de Josué, quien realmente Josué iba a consultar si Dios estaba con ellos, ¿sabe a quién iba a consultar? A Eleazar. Cuando Josué toma la decisión allá por el capítulo 12 de empezar a repartir las tierras, porque él sabía que él ya no iba a poder salir adelante en su fuerza, en su capacidad humana, por su cansancio de años. ¿Sabe quiénes repartieron la tierra? Josué y Eleazar. En otras palabras, Dios eligió a Eleazar como un instrumento para guiar al pueblo, ayudar al pueblo a recibir la conquista que Dios les había dado. Cuando tú perseveras en el silencio, vas a terminar ayudando a otros. Cuando tú perseveras en el silencio, tu esfuerzo va a terminar bendiciendo a otros. Cuando tú perseveras en el silencio, no solo Dios te va a poner y te va a honrar, sino Dios va a cumplir las promesas sobre los tuyos. Pero esto, hermano, es perseverar en el silencio. Esto es tener que tener la valentía, tener que tener la audacia, tener que tener la determinación de que si Dios me ha dado una promesa, de que si Dios ha dicho que me guardará, si Dios ha dicho que me bendecirá, Dios ha dicho que me protegerá, Dios ha dicho que estará conmigo, yo voy a permanecer en el silencio aunque no vea nada de lo que Dios me ha dicho aún. Pero ahí, hermano, es el silencio. ¿Qué estás haciendo actualmente que no hay resultados? Es que a veces interpretamos que el silencio es como si dijéramos: pastor, ya tengo una semana. O sea, con todo respeto se lo digo, ¿verdad? Pero está difícil una semana. Échele más ganas. ¿Sí me expliqué, verdad? Si usted me dice: pastor, ya tengo varios años, yo le voy a dar una respuesta muy simple. Tal vez usted no va a ver cumplida con sus ojos la promesa, pero los suyos sí la van a ver. Y para eso hay Biblia. La Biblia dice que Abraham no vio la promesa de Dios cumplida en él, pero sus futuras generaciones, que somos nosotros inclusive, sí vimos la promesa de Dios que tendría una descendencia como la arena del mar y como las estrellas que están en el cielo. Eso sí. Porque Dios al final del día en el silencio termina respondiendo cada una de nuestras peticiones. Acabó de empezar el año. ¿Ya te cansaste? Acabó de empezar el año. ¿Ya le bajó una rayita a la intensidad? Acabó de empezar el año. Ya se está arrepintiendo. Acabó de empezar el año, hermano. Ha considerado que exageró con esas metas. Acabó de empezar el año y ya quiere ver resultados. Seamos congruentes. El silencio toma tiempo. El silencio toma tiempo. A veces me gusta preguntarle a los hermanos que van al gimnasio al cuánto tiempo ellos ven cambios sobre su físico, sobre su peso, sobre sus habilidades. Ninguno de ellos me ha dicho que en una semana, hermano. Todos me dicen que hasta meses. Meses van y están ahí dándole y así es, porque el cuerpo toma su tiempo. Hay un silencio. A veces me gusta preguntarle a los estudiantes: ¿cuánto tiempo te has esforzado para estar en donde estás?
Y a veces dicen que son años. Porque piensan que las personas que están observándolos piensan que son golpes de suerte. Piensan que es como una suerte que les llegó y les cambió la vida. No, hermano, en los hijos de Dios no existe eso. En los hijos de Dios existe es perseverancia. En los hijos de Dios es esfuerzo. En los hijos de Dios es mantenernos. En los hijos de Dios es cuidarnos. En los hijos de Dios es hacer lo que tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios, para que seamos creyentes conscientes que las bendiciones de Dios tienen un valor, tienen un precio y tienen una recompensa a nuestro favor. ¿Ya se cansó? ¿Ya se cansó? No se preocupe. Es normal. Porque nadie comprende que el silencio de Dios o perseverar en el silencio, nadie comprende, hermano, que esto toma tiempo. A todos a veces nos agarra de imprevisto. Dios ha diseñado para usted respuestas. Ha diseñado para usted oraciones contestadas. Ha diseñado para usted cambios. Pero todo se debe de procesar en el silencio. Tal vez tú estás orando, tal vez tú estás haciendo cosas y quisieras ver esa lucecita, ¿verdad? No se ve nada. ¿Sí? ¿O solo a mí me ha pasado, hermano? Pero ahí es cuando uno va a Dios y uno le dice al Señor, si este es el silencio y este es el precio, seguimos en el proceso. ¿Por qué? Porque el silencio y el proceso es la clave, hermano, para que Dios nos exalte. Quiero invitarlo que se ponga de pie.